Básicamente el libro fue una nueva reedición, o sea, una reedición de un libro que ya existía, Educación Tipográfica, y era un libro que tenía como dejado de lado varios años atrás por un tema de disponibilidad legal, de yo tener los derechos de distribución del libro, de hacer nuevos contratos, y bueno, todo salió por una motivación de cumplido ese plazo, poder postularle un fondo y conseguir unos fondos precisamente para, valga la redundancia, para imprimir la nueva edición. Entonces, por un lado está esa motivación de contar con algo que te pueda ayudar a financiar la publicación de un libro, y por otra, una deuda que tenía con el libro anterior, que si bien era un libro, por lo que tuve comentarios en que funcionaba muy bien para alguien que estaba aprendiendo tipografía, sentía que al rehacerlo, porque inicialmente eso iba a ser la idea, como ajustar algunas cosas y sacarlo de nuevo, al final me di cuenta de que se requería de mucho más contenido para poder entender qué está pasando ahora con la tipografía, porque ha evolucionado estos últimos 20 años de una manera demasiado acelerada. Entonces, si iba a ser algo como el libro anterior, iba a quedar un poquitito desfasado en ese contexto. Entonces, son como varias cosas que fueron confluyendo en las motivaciones. Obviamente también estaba el hecho de hacer un trabajo relacionado con las distintas escrituras a nivel mundial, las principales obviamente, y poder diseñar una fuente, que esa era una motivación con respecto a eso, que lo tenía desde hace mucho tiempo y nunca lo había hecho porque no tenía la excusa, por así decirlo. Entonces, como que el libro fue la excusa para hacerlo. Cuando partí haciendo el libro, la idea era tomar el contenido que ya existía y redistribuirlo de otra manera, pero en esa primera idea inicial, cuando lo postulé, porque no tenía ni siquiera el indicio de empezar a hacer el libro, sino que era como postularlo, y uno decía, bueno, va a mejorarse, se va a actualizar muestras tipográficas, ese tipo de cosas que son más instrumentales y no tanto del contenido. Pero cuando empecé a revisar el material que tenía de clases, evoluciona tanto desde que cuando hice ese libro, que fue el 2004, al 2017, que fue cuando postulé el libro, el 2016 en realidad, la cantidad de material explicativo que tenía era muy alta. Entonces eso me motivó a decir, bueno, en realidad debería reformular toda esa construcción del libro a partir de la experiencia docente y que me pudiera servir ahora para profundizar en las clases. Insisto que el primer libro era como más una cosa de resumen en términos de cómo yo tenía dividido las clases, que eran 2 semestres, por eso tenía 2 capítulos. Pero acá, de alguna manera, ha ido evolucionando en todas estas explicaciones de la creación de las letras, que es como el primer semestre que hago clase en la Universidad Católica, y el segundo semestre tiene que ver más con el trabajo tipográfico en general. Siempre a nivel introductorio todo el trabajo, no desarrollando la tipografía como en aplicaciones específicas, sino que como una base. Y de ahí vino la evolución en el fondo de decir, bueno, en realidad hay mucho material que yo muestro en las clases y lo más lógico y consecuente sería colocarlo en el contenido, básicamente. La selección de fuentes, bueno, de hecho lo especifico en el libro, que no es un ranking, por lo tanto no tiene que ver con una estadística de ventas de las fuentes ni de las que más me gustan a mí. Obviamente hay algunas que me gustan, pero la selección de fuentes tiene básicamente 2 criterios. Uno que tiene que ver con las fuentes que más se han citado en los libros de historia de la tipografía y que han dado paso para generar las clasificaciones que se han creado. Y por otro lado, existe esta mirada más contemporánea en términos de la producción actual que hay de tipografía, en donde he tomado como modelo o argumento el hecho de los premios que han tenido o las ventas que se han generado en términos de impacto o
o que han tenido algún reconocimiento a nivel de producción y y de la fabricación o producción de las fuentes actualmente. Entonces esos son como los dos criterios más. Obviamente lo antiguo es lo más tradicional y en lo contemporáneo tiene que ver más con estos méritos que se han obtenido algunas fuentes tipográficas. Este sistema de búsqueda, bueno, tampoco lo inventé yo. Tiene su antecedente en la Biblia, obviamente con los versículos, que son numerados cada uno de los versos para poder ubicar una lectura precisa. Pero el referente más contemporáneo tiene que ver con el trabajo del maestro Álvaro Sotillo, que él también hace una numeración de todos los párrafos para poder ubicarlos, pero él los numera desde el 1 hasta el último párrafo, entonces es una referencia bien interesante, otra manera de hacerlo. Yo quise ser un poco más simple en el sentido de colocar estas letras que van por ambos costados del libro, de la A hasta la E, y al relacionarlos con los números de las páginas, en el fondo poder hacer una búsqueda un poco más eficiente, se podría decir. No sé si se logra en comparación a tener un control F para buscar algo en la computadora. Pero de alguna manera, como esto es analógico, traté de hacer mucho más específica la búsqueda, porque el libro está diseñado de tal manera que tiene muchos detalles. Entonces, dentro de la página uno se puede perder al buscar solamente una referencia. Entonces decidí hacer esta especie como de cuadrícula de búsqueda y que uno pudiese perder menos tiempo. Ojalá lo haya logrado. Esa es la intención.